Vamos a comenzar la lección 2 sobre el curso de posicionamiento SEO. Para los que os acabáis de incorporar, mi nombre es Carlos Rodríguez, formo parte de la agencia de marketing digital Idearsem y estamos desarrollando un curso que os recomendamos que lo veáis desde la introducción para que entendáis un poco mejor cómo vamos a plantear todos los conceptos en las lecciones siguientes. Y cuando hablamos de las Keyword Research, cuando la ponemos en la lección 2, es porque junto a la arquitectura web son fundamentales. En Idearsem le llamamos la pareja perfecta del SEO. ¿Por qué? Porque si aciertas con estas dos lecciones, si las desarrollas bien y entiendes bien su contenido, tendrás muchas más posibilidades de éxito que si fallas. Cuando hablamos de Keyword Research, hablamos de uno de los factores más importantes del SEO. Es importante también que no compitas contra los grandes. Aquí está la importancia de la búsqueda de Keyword Research, porque si te vas a por palabras que tienen muchísimas búsquedas, pero muchísima competencia, pelearás contra los grandes que tienen muchísima inversión en el marketing. Lo que tienes que tener claro es que tienes que pensar como un pequeño, tienes que pensar en que estás en una división mucho menor. Cuando hablamos de público objetivo, hablamos de que cuando desarrollas una web y cuando vas a desarrollar contenido, y un poco más explícitamente cuando vas a buscar Keyword Research, tienes que pensar cómo piensa tu público objetivo, cómo piensan los usuarios en Internet, cómo buscan en Google. Por eso te vamos a dejar una frase que nosotros siempre recomendamos, que es: deja de escribir lo que a ti te interesa y escribe lo que le interesa a los demás. Esto es fundamental para conseguir un buen posicionamiento SEO. Cuando hablamos de Keyword Research o de palabras clave, tenemos que hacer una división. Nosotros hacemos la división o creamos dos tipos, una por intención del usuario y otra por volumen de búsquedas. Cuando hablamos de intención del usuario, podemos mencionar las búsquedas informativas, las búsquedas transaccionales y las búsquedas navegacionales. Y cuando hablamos de volumen de búsquedas, aquí vamos a desarrollar por hit, por middle tail y por long tail. Esto es importantísimo para elaborar una estrategia y para elaborar una táctica SEO. Si aciertas y entiendes bien cómo se dividen las palabras y dónde está el mercado o el nicho que a ti te interesa, conseguirás más tráfico y posiblemente aumentarás tus ventas. Cuando hablamos de intención del usuario, hablamos de búsquedas, por ejemplo, informativas, donde el usuario ya tiene muy claro dónde quiere buscar la información. Es decir, ¿qué información quiere en concreto? En este caso, por ejemplo, el tiempo en Barcelona o cómo elaborar un bizcocho. Cuando hacen unas búsquedas transaccionales, si lo que tienes en mente es montar una tienda online o vender tus servicios, esto es importante. ¿Por qué? Porque el usuario lo que está buscando es completar una transacción, como por ejemplo comprar una bicicleta o descargar un ebook. Cuando el usuario hace una búsqueda navegacional, estas búsquedas se refieren a que el usuario ya tiene muy claro a qué página se quiere dirigir, como por ejemplo camisetas en Amazon o zapatillas Nike tienda oficial. Son búsquedas muy concretas, pues posiblemente se acerquen a una búsqueda de marca. Cuando hablamos de volumen de búsquedas, podemos dividirlo en hit, en middle tail y en long tail. Aquí hablamos de muchísimas búsquedas o de menos búsquedas pero más asequibles. Por ejemplo, cuando hablamos de las palabras hit, hablamos de un montón de búsquedas, un gran volumen de búsquedas, pero que tiene muchísima competencia. Es casi imposible posicionarlas, como por ejemplo perros o apartamentos. Cuando hablamos de middle tail, aquí se aumenta un poco más la palabra clave, son más específicas, no son tan genéricas, pero aún así tienen muchísima competencia. Son muy difíciles también de posicionar, como por ejemplo pueden ser perros graciosos o apartamentos baratos. Cuando hablamos de las palabras long tail, hablamos de las posibilidades de
de posicionamiento SEO. Aquí es donde puedes encontrar tu nicho de mercado, donde puedes encontrar oportunidades para posicionar palabras clave, como por ejemplo puede ser vídeos de perros bulldog graciosos o apartamentos baratos con piscina en Madrid. Lo que estás es desarrollando muchísimo más una búsqueda. Entonces hay menos competencia y hay una dificultad SEO bastante asequible. Siempre que quieras buscar unas palabras clave que puedas posicionar, tienes que tener en cuenta que existen muchas herramientas, pero que estas herramientas cada una te puede dar una funcionalidad diferente. Como por ejemplo SEMrush te dará todas las palabras clave, todas las palabras relacionadas con esa palabra clave, te informará de los enlaces. Cuando buscas en keywordtool.io, con solo incorporar una palabra te dará un gran listado de palabras. También puedes utilizar Ubersuggest o MailWorks o Google Trends o el planificador de AdWords, que más adelante vamos a mencionarlas y vamos a desarrollarlas un poco más para que vayas entendiendo estas herramientas. Pero principalmente en las primeras lecciones lo que queremos es que tengas muy claro el conocimiento sobre todo el contenido que hay en el SEO. Las herramientas, así como vayamos desarrollando las lecciones, iremos haciendo clases prácticas y os iremos informando un poco más de cómo funcionan estas herramientas. Como no, os informamos de que estaríamos totalmente orgullosos de que os suscribáis a nuestro canal de YouTube y os enteréis de todos los contenidos y clases que vayamos subiendo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales y os esperamos en el siguiente tutorial, que seguro que será muy importante para el SEO. Así que nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo de IdeaSEM.